extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde es una novela escrita por Robert Louis Stevenson y publicada por primera vez en inglés en 1886. La historia es acerca de un abogado llamado Gabriel John Utterson que investiga la extraña relación entre su viejo amigo el Dr. Henry Jekyll y el extraño Sr. Edward Hyde. Jekyll es un científico que crea una poción con la que es capaz de separar la parte más humana del lado más monstruoso de una persona. Cuando bebe esta mezcla se convierte en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier crueldad. Según lo que se cuenta en la novela, en nosotros siempre se encuentra el bien y el mal juntos. Por eso Hyde, al simbolizar esa parte inhumana, resulta repugnante a todo aquel que lo ve. El libro es conocido por ser una representación del trastorno psiquiátrico, llamado trastorno de personalidad múltiple, el cual hace que una misma persona tenga dos o más identidades o personalidades con características diferentes entre sí. El libro fue un éxito inmediato y uno de los más vendidos de Stevenson. Los pensamientos de Stevenson se basaban en la idea de la dualidad del ser humano y cómo incorporar la del bien y el mal en una historia. Una noche tuvo un sueño y cuando despertó tenía la idea para 2 o 3 escenas que aparecerían en la novela. La señora Stevenson contó que un día, a altas horas de la madrugada, fue despertada por los gritos de terror de Louis. Pensando que tenía una pesadilla lo despertó, mientras él le preguntaba furioso por qué lo había hecho, ya que estaba soñando con una dulce historia de terror. La señora Stevenson agregó que lo había despertado en la escena de la primera transformación. El manuscrito fue al principio vendido por un chelín en el Reino Unido y $1 en los Estados Unidos. Al principio, las tiendas no hicieron provisión de la novela hasta que una crítica favorable apareció en The Times. Durante los siguientes meses fueron vendidas cerca de 40.000 copias y en 1901 se estimó que se habían vendido más de 250.000. En la historia, el Dr. Jekyll afirma que estuvo pensando sobre su doble personalidad y descubrió que todos los humanos tenemos dos personalidades, una buena y otra mala. Al descubrir esto, sintió que debía separarlas la una de la otra. Inventó una fórmula que le transformó en otra persona, separando así la mitad buena de la mala y quedándose con esta última. Era una persona físicamente más baja que Jekyll y fue descrito con una apariencia fea y desagradable de ver. Henry sintió la necesidad de comprobar si ese cambio era temporal o definitivo, así que volvió a tomar la fórmula. Al hacerlo, se convirtió otra vez en el mismo. Así fue como se formó el Sr. Hyde. Su nombre es un pequeño juego de palabras con la palabra en inglés hide, que significa escondido, haciendo referencia a que la personalidad mala no se nota a simple vista hasta que Jekyll la separa. Jekyll alquiló una casa para su segunda personalidad y les advirtió a sus sirvientes que Hyde tendría poder absoluto en su casa. Un día, luego de acostarse como Jekyll, se asustó al darse cuenta de que despertó en su habitación siendo Hyde. Jekyll descubrió que Hyde había matado a una persona respetada y decidió no volver a transformarse en él. Sin embargo, mientras él estaba en un parque, empezó a notar la misma sensación que tenía cuando se tomaba la poción. Se había convertido en Hyde. Mientras más tiempo pasaba, más le costaba mantener la apariencia de Jekyll, ya que siempre se dormía despertando como Hyde. Pronto, las pociones dejaron de funcionar y se quedó sin la medicina necesaria. Mientras evita que sus sirvientes lo vean, Hyde inicia una búsqueda desesperada para encontrar los ingredientes de la poción en Londres. La historia cierra con una confesión en una carta de Jekyll avisando de su suicidio y a la vez el homicidio de Hyde. Esta novela se ha convertido en una pieza fundamental en el concepto del conflicto interior del ser humano entre el bien y el mal, y también ha sido considerada como una de las mejores descripciones del periodo victoriano.